dejo. Insisto, chequen que tengan todo bien en el Moodle y cualquier cosita me escriben. Dale. Juli, nos vemos. Bueno, chau, Adiós. Bajo. Nos vemos. Sí, Andrea, no hay problema con el tema de ingresar o irse de las clases. No hay drama, si tenés que entrar más tarde o si se tienen que ir antes, eso no hay problema. No tienen que avisar nada tampoco. Bueno. Bueno, arrancamos entonces. O hacemos 5 minutitos. Preguntaron por el Reynolds. De bombas y curvas de bombas. Voy a sacar la cámara, ¿sí? Porque tengo una conexión a internet horrible y cualquier cosa, como no veo el chat cuando comparto pantalla, por favor abran el micrófono o si preguntan por chat, si Juli vos me podés decir y lo vamos viendo. Así que ahí les comparto la pantalla. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar con las bombas. Entonces, ya como estuvo diciendo un poco Nora, ¿no? Las bombas, bueno, son dispositivos que lo que hacen básicamente es convertir energía mecánica que proviene particularmente del motor eléctrico de las bombas en energía, ¿sí? Que el fluido adquiere en forma de presión, ¿sí? Es decir, incrementan la energía mecánica del fluido que es trasladado, que esos puntos pueden estar a diferentes alturas o diferentes presiones, ¿sí? Existen diversas clasificaciones para las bombas y la más sencilla es la que las clasifica en función de cómo el fluido se mueve en el interior de la bomba. Y ahí tenemos dos grandes grupos, la de desplazamiento positivo, si es que el fluido se mueve por el movimiento de un pistón, o las bombas centrífugas, que es cuando el fluido se desplaza, ¿sí? Por el movimiento circular de impulsores, ¿sí? Como dijo Nora, las bombas centrífugas son las que más se utilizan y son las que vemos nosotros, ¿sí? En este curso. Bueno, estas bombas centrífugas permiten, por ejemplo, transportar fluidos que contengan algunos sólidos en suspensión y en general que sean poco viscosos. Cuando los fluidos son más viscosos, en general el rendimiento de estas bombas baja. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, porque o va a aumentar el consumo, es decir, para lograr o para realizar una misma tarea vamos a necesitar una bomba que tenga un motor con una potencia mayor, o vamos a poder trabajar con menores caudales, se reduce la altura que se genera con la bomba y, bueno, como dijimos hoy, se disminuye el rendimiento de la bomba. Entonces, en general se usan cuando tenemos viscosidades más bajas. Bueno, esto sería una imagen de cómo se vería una bomba centrífuga instalada en una industria, ¿sí? Acá tendríamos lo que sería la succión. El fluido pasaría por el interior de la bomba y por acá tendríamos la descarga, ¿sí? Ahora vamos a ver mejor un poco todo esto. Acá yo les puse como un corte de la bomba, ¿sí? Donde se ven todas las partes. Vamos a hacer más hincapié nosotros, ahora en esta explicación, en como las tres partes fundamentales, que sería el eje, la voluta o la carcasa, ¿sí? Y el impulsor. Si vemos acá este dibujito, sería como una representación esquemática sencilla de la imagen que veíamos hoy de la bomba instalada. Teníamos la succión, yo les dije el fluido pasa por el interior, donde tenemos el impulsor, y con el impulsor, como decía hoy Nora, lo que hacemos es acelerar, digamos, el fluido, va adquiriendo energía cinética, o sea, aumenta la velocidad y luego es dirigido hacia la descarga, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito cada una de las partes, ¿sí? Bueno, el impulsor es la parte móvil, ¿sí? Que es básicamente el que recibe la energía del motor de la bomba,
¿sí? A través del eje, ¿sí? El eje es el que conecta el impulsor con el motor y es el que le transmite la energía. Este impulsor, los impulsores, están compuestos de álabes, ¿sí? Y pueden ser de varios tipos. Si los álabes están sueltos, se dice que el impulsor es abierto, unidos a un disco semiabierto, o si están unidos a dos discos, son impulsores cerrados. Eso va a depender de cada equipo, ¿cierto? Y bueno, la función básica del impulsor es, como decía un poco hoy, a través de la rotación de este impulsor, ¿sí? Que rota obviamente a altas velocidades, incrementamos la velocidad del fluido, que se traduce en el incremento de la energía cinética, ¿no? Del fluido que va a ser bombeado. Bien, entonces ahora es el concepto que nos faltaría es saber cómo esa energía cinética que ganó el fluido en el interior de la bomba se convierte ahora en presión, ¿sí? Bien, eso ocurre por la forma que tiene la carcasa o la voluta de la bomba, ¿sí? Que es básicamente como la estructura exterior de la bomba, ¿sí? Y es la que tiene la función de convertir esa velocidad en energía de presión, ¿sí? Bueno, ¿cómo es que ocurre? La disminución de la velocidad se lleva a cabo, se produce por el aumento gradual del área. Si nosotros vemos la voluta, esto sería como una representación esquemática muy sencilla, ¿no? Tiene como esta forma de caracol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que el fluido se va dirigiendo desde lo que sería el centro del impulsor, digamos, donde está girando a mayor velocidad, hasta la descarga sería, va aumentando gradualmente el área. Entonces, al aumentar el área, la velocidad va disminuyendo y va aumentando la presión. Eso lo podemos ver mejor explicado, ¿sí? Por medio del teorema de Bernoulli, ¿sí? Que esto ya lo habrán visto, que lo que nos dice es que la energía que posee un fluido ideal en régimen de circulación por un conducto cerrado permanece constante a lo largo de su recorrido, ¿sí? Entonces, este es el teorema de Bernoulli. Ahora, nosotros tenemos un caudal constante, entonces la velocidad, ¿sí? De ese flujo nos va a quedar en relación inversa a la sección del caño. Es decir, nosotros sabemos que caudal es velocidad por área de flujo, eso ya lo sabemos. Si yo despejo de acá la velocidad, me va a quedar el caudal dividido el área de flujo. Ahora, ¿qué va a pasar? Si el caudal es constante, si el área de flujo aumenta, entonces la velocidad va a disminuir, porque el caudal va a estar dividido por algo más grande. Si el área de flujo disminuye, entonces la velocidad va a aumentar, porque el caudal va a estar dividido por algo más chico. En el caso de la bomba, nosotros lo que estamos diciendo es que el área de flujo va aumentando gradualmente hasta la descarga. Entonces, lo que va a pasar es que si aumenta el área de flujo, la velocidad va a disminuir. Si venimos al teorema de Bernoulli, esta velocidad en la descarga está disminuyendo por el aumento gradual del área. Para que se mantenga entonces la energía que posee el fluido, como dice el teorema de Bernoulli, sí o sí la presión tiene que aumentar. Y esta es la relación que existe entre la presión y la velocidad, ¿sí? Sería como inversa. Cuando disminuye la velocidad, la presión aumenta y viceversa, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo que se produce en una bomba, justamente. El fluido aumenta la velocidad y cuando llega a la descarga, toda esa energía de velocidad se convierte en presión por el aumento gradual del área que tenemos hacia la tubería de descarga. ¿Entendió eso? Sí, Sí. Bien. Ok, continuamos entonces. Bien, para la selección de una bomba o para el diseño de un sistema de bombeo, los factores que deberíamos tener en cuenta son, en cuanto al proceso, el caudal, la presión de succión y descarga y la temperatura de operación. En cuanto a lo que es el fluido, viscosidad, densidad y corrosividad. Y en cuanto a factores mecánicos, bueno, el tipo de accionador puede ser eléctrico, de vapor,
y la descarga que va a tener la bomba, si es radial o tangencial, ¿sí? Esto simplemente para que les quede como un aporte de algo más teórico. Bien, entonces, como a modo de resumen de esto que acabo de decir, las características operativas siempre son importantes para la selección de una bomba, ¿sí? Porque obviamente que uno lo que quiere es que esa bomba que selecciona pueda cubrir las necesidades que uno tiene en el proceso, ¿sí? Y ¿cómo es que nosotros seleccionamos una bomba? Bueno, lo hacemos a través de las curvas características de las bombas, que básicamente están definidas en función de las características geométricas que tiene, sobre todo el impulsor de la bomba, ¿sí? Cuál es la forma, el tipo o el tamaño del impulsor. Estas curvas características, obviamente que son construidas por el fabricante de la bomba, ¿sí? Y relacionan la carga, el caudal, la eficiencia, la potencia necesaria del motor, entre otras, ¿sí? Y podemos ver todo eso plasmado en estas curvas características y en base a eso nosotros podemos seleccionar una bomba adecuada para nuestro sistema, ¿sí? Entonces nosotros ahora lo que vamos a ver son un poquito de qué se tratan estas curvas características. Bien, en primer lugar, ¿cómo el fabricante determina o genera, digamos, la curva característica de una determinada bomba? Bueno, esta sería como una fotito de un panel más experimental. Lo que me faltaría acá sería como el depósito de agua, ¿sí? Lo que va a pasar es que la bomba toma de ese depósito, nosotros tenemos un manómetro donde medimos la presión en la succión, un manómetro donde medimos la presión en la descarga de la bomba, ¿sí? Y una válvula reguladora de ese caudal. Y ahí el caudal vuelve al depósito y así sucesivamente. Lo que hace el fabricante es básicamente ir con la válvula reguladora y regulando el caudal, y para cada caudal que hace pasar va a ir midiendo la diferencia de presión que se genera por el paso del fluido a través de la bomba. Y eso lo traduce en altura o carga, ¿sí? Haciendo que el delta P, dividido la densidad del fluido por la gravedad, me da la altura o carga que está generando. Entonces, a cada caudal, para un determinado impulsor, diámetro de impulsor de la bomba, vamos a tener una curva de este estilo, ¿sí? Entonces, tenemos un punto más allá del cual el funcionamiento de la bomba ya se vuelve inestable. Entonces, lo que pasa es que tenemos esta caída brusca de la curva, ¿sí? Y disminuye el rendimiento mecánico en ese caso. Entonces, deberíamos cambiar o a un impulsor más grande, por ejemplo, o a otro tipo de bomba, ¿sí? Ahora, obviamente que el fabricante en general no tiene un solo diámetro de impulsor de un determinado tipo de bomba, sino que tiene varios diámetros disponibles. Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar dentro de las curvas características sería como este tipo de gráfica, donde vemos la misma curva que veíamos hoy para diferentes diámetros de impulsor, ¿sí? De 5 sería el diámetro de impulsor más chico, de 1 sería el diámetro de impulsor más grande, es decir, el fabricante va probando en los diferentes diámetros de impulsor, va haciendo lo mismo, va variando el caudal, mide la diferencia de presión, lo traduce en altura y genera estas curvas. También lo que podemos ver en las curvas características es que el fabricante nos recomienda un caudal operativo mínimo, ¿sí? Para que la bomba obviamente funcione correctamente. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un caudal mínimo que es menor a lo que recomienda el fabricante para ese modelo, en ese caso, deberíamos cambiar a otro modelo de bomba, ¿sí? Otra cosa que podemos ver en estas curvas, para un mismo caudal, a menor diámetro del impulsor, la carga que podemos otorgarle al fluido es menor, ¿sí?
Después, dentro de las curvas características de la bomba, Pepe, tengo una consulta, que por ahí es algo muy básico, pero el diámetro del impulsor, ¿qué sería? ¿El diámetro de la cañería? O... no del, vuelvo para atrás. Ay, perdón, me quedó muy atrás. Este diámetro del impulsor. O sea, cuanto más grande sea el impulsor o más chico. ¿Sí? Perfecto. Eso es el impulsor. Ahí vuelvo para adelante. Ok. Bien. Dentro de las curvas características, entonces, lo que vamos a ver es que ¿hay algo en el chat? Bueno, sigo. Tenemos las curvas de isorrendimiento, ¿sí? Es decir, nos delimitan las zonas en las que los rendimientos de la bomba van a tener los mismos valores, ¿sí? Que son estos semicírculos punteados que vemos acá, ¿sí? Esos rendimientos están calculados de esta manera, es decir, la potencia útil de la bomba dividido la potencia del motor, que ahora más adelante vamos a ver que también dentro de las curvas características de la bomba aparece la potencia del motor de la bomba. Entonces, por ese cociente siempre tiene que ser menor a 1, ¿por qué? Porque la potencia que le va a llegar, digamos, al fluido siempre es menor que la potencia máxima que puede suministrar el motor, ¿sí? Por eso estos rendimientos siempre son menores a 1, y podemos ver también graficado siempre el rendimiento máximo que podemos alcanzar con el mayor diámetro de impulsor, ¿sí? Fíjense que todo es como que vamos sumando diferentes curvas a las curvas de base que decíamos hoy que son las que generaba el fabricante variando el caudal. Bueno, y acá tenemos como un resumen de lo que vimos, ¿sí? Fíjense, esto ya sería como, esta es la curva que está en el seminario, es donde estamos viendo todas juntas. Tenemos acá las diferentes curvas, ¿sí? En función del diámetro del impulsor, ¿sí? Cómo va variando la carga en función del caudal. Tenemos la curva, esta punteadita que está acá, que es la del caudal mínimo operativo que recomienda el fabricante para el buen funcionamiento de la bomba. Tenemos los semicírculos que habíamos dicho de isorrendimiento, el rendimiento máximo que se puede alcanzar con el máximo diámetro del impulsor, ¿sí? Que sería la rayita esta que está acá, 63% en este caso. Y estas líneas punteadas que están acá son las diferentes potencias de motor que puede tener este modelo de bomba, ¿sí? Entre 3 a 10 HP. Acá vemos todas juntas, digamos, las curvas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos cualquier sistema, es, digamos, prácticamente imposible que justo nuestro punto de operación del sistema caiga o esté contenido dentro de una de esas curvas características de la bomba y según el diámetro del impulsor. Juli, Entonces, te espero un toque porque hay unas preguntas en el chat. Ah, bueno. Te preguntan si el diámetro del impulsor puede no coincidir con el diámetro de la tubería. Claro, Sí, porque cierto. vos tenés... No, Sí, no, sí, respondí y te paso la otra. Claro, porque el impulsor, digamos, es la parte móvil de la bomba adentro, el que tiene los álabes, y vos después la cañería la tenés conectada a lo que sería la sección de descarga de la bomba. Fíjate, cuando yo mostré la foto de la bomba instalada, fíjate como que se ve, a ver si puedo dejar de compartir para volver más rápido. Espera que vuelvo desde acá. Uy, se me tildó todo. ¿Estoy todavía o me fui?
No estás Sí, sí. compartiendo. No, Te perdón, escuchamos, pero no estás se me compartiendo. tildó todo y no sé si me quedé sin internet o qué es. Ahí va. Acá está. A ver, ahí voy a ver si puedo compartir. Ahí está. Fíjate que ahí sí están viendo, ¿no? El impulsor está acá adentro, que es lo que veíamos hoy. Acá está la succión, acá está el impulsor y acá viene la voluta, la carcasa en forma de caracol y esta sería la descarga. ¿Se entiende? Entonces puede ser diferente, sí. ¿Se entendió? No solo eso, sino que también los diámetros de succión y de la salida de la bomba también pueden ser diferentes. No necesariamente Claro. ser iguales. Claro, tal cual. Y otra pregunta que tenías era que el rendimiento máximo es una recta. Te preguntan, que no llegó a ver. El rendimiento máximo es es un punto en realidad. A ver. Es un punto. A ver, ahí comparto, se ve en grande. Es este punto, ¿sí? No es una recta. Estas en realidad son todos como semicírculos de isorrendimiento y el máximo es un punto, sería en la curva del diámetro de impulsor más grande. ¿Está bien? ¿Nada más? Sí. No, era eso solo. Se puede seguir. Ok. Bien, entonces lo que decía hoy es que es casi imposible, digamos, que nosotros calculemos para nuestro sistema, digamos, un punto de operación que nos caiga justo sobre una de estas curvas características de la bomba en función del diámetro del impulsor que estamos considerando, ¿sí? Entonces, siempre lo que nosotros vamos a tener que hacer es, obviamente, adaptar nuestro sistema o aceptar esas variaciones en la operación de nuestro sistema para poder coincidir con alguna de las curvas características de la bomba, ¿sí? Porque justamente la bomba que nosotros vamos a considerar va a estar, digamos, en el punto de intersección entre la curva que nosotros generemos de nuestro sistema y la curva característica de la bomba. Esa sería la bomba que tendríamos que nosotros seleccionar. Entonces, ¿cómo? Esto es un pantallazo, digamos, para que vean más o menos cómo se haría. Esto está en el apunte teórico y lo van a ver en el ejercicio integrador del sábado. Pero bueno, simplemente para ir introduciendo el tema, ¿sí? Lo que se haría es plantear un BEM en nuestro sistema y considerar diferentes caudales, ¿sí? Lo mismo que hacía el fabricante. Consideramos diferentes caudales, que obviamente eso nos va a definir diferentes velocidades. Con eso nosotros vamos a despejar la carga de trabajo de la bomba y con esa carga de trabajo de la bomba, dividido por la gravedad, nos va a dar la carga de altura, ¿sí? Calculamos la altura. Y entonces para cada caudal, o sea, para cada velocidad, nosotros vamos a tener diferentes H's, ¿sí? Y ahí construiríamos la curva de nuestro sistema. Nos va a quedar una cosa así. Por ejemplo, si nosotros, esta curva celeste estuvo construida considerando que la válvula reguladora de caudal estaba en ese caso completamente abierta, ¿sí? Y esta curva, la punteada negra, estuvo construida considerando esa válvula reguladora cerrada a un determinado porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que en función de qué posición de apertura tenga la válvula, la curva de nuestro sistema se va a ver desplazada, ¿sí? ¿Por qué se desplaza desde el punto A hasta el punto B, el punto de operación, cuando nosotros movemos la válvula? La posición de la válvula, bueno, básicamente porque se están incrementando las pérdidas de energía por fricción, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros variemos la posición de la válvula, vamos a ver desplazada nuestra curva de operación. Entonces, la bomba que nosotros deberíamos seleccionar sería en la
la que está en el punto en que se intercepta la curva de nuestro sistema, que es la que construimos, como dije anteriormente, y la curva esta negra lisa, rellena, que es la curva de la bomba que nos da el fabricante, ¿sí? Cuando se intersectan esas dos, en ese punto es la bomba que nosotros elegimos para nuestro sistema. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué es así el cambio de la curva cuando vos cerrás la válvula o sea, ¿por qué se va tanto para arriba? No, bueno, en este caso no sé cuánto, digamos, qué porcentaje de cerrado tenía la válvula, no me acuerdo, lo saqué del apunte. Pero bueno, a medida que vos más vas cerrando, se supone que más pérdidas por fricción vas teniendo, entonces eso hace que se te vaya desplazando la curva cuando vos vas calculando por el BEM. Digamos, si hubiera sido menos porcentaje cerrado, capaz que quedaba acá en el medio, digamos. Eso te lo va a dar según las pérdidas de carga que vos tengas por el grado de cierre o apertura. Está bien, gracias. ¿Está? Bien. Bueno, esto sería como toda la primera parte de las curvas características. Después tenemos la parte de cavitación, ¿sí? Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando nosotros seleccionamos una bomba o diseñamos un sistema de bombeo, una estación de bombeo, es la cavitación, ¿sí? ¿Qué es la cavitación? Bueno, la cavitación se produce cuando nosotros tenemos una presión en la succión de la bomba que va a ser igual o menor a la presión de vapor de ese fluido que está ingresando justamente a la bomba, ¿sí? ¿Qué es la presión de vapor? Es la presión del líquido a la que éste entra en ebullición, o sea, comienza a evaporarse, ¿sí? Entonces, cuando la presión en la succión de la bomba es igual o menor a esa presión de vapor, lo que va a pasar es que el líquido va a empezar a evaporarse. Cuando se evapora, se forman esas burbujas, ¿sí? Que luego, cuando el fluido se dirige hacia la descarga, adquiriendo cada vez una presión mayor hasta llegar a P2, que sería la presión de descarga, lo que le pasa a esas burbujas es que se comprimen, o sea, y al comprimirse o implosionan y dejan como ese espacio en la que las porciones de líquido, digamos, que están a su alrededor, se aceleran y chocan unas contra otras, ¿sí? En ese choque, digamos, lo que se provocan son estas sobrepresiones o golpes de arietes, que se propagan en todas las direcciones y es justamente lo que nosotros buscamos evitar, ¿sí? La cavitación, estos golpes de ariete, porque pueden dañar los rotores, pueden generar ruidos molestos, bueno, desequilibrios en el equipo, daños en las bridas, bueno, en fin, daños en todo lo que sería la bomba en sí. Incluso si el líquido que está pasando por dentro de la bomba tiene gases disueltos, ¿sí? Cuando las burbujas que se generan por esto de que la presión iguala o es menor que la presión de vapor implosionan, ¿sí? Se liberan iones que pueden causar corrosión, ¿sí? En el interior de la bomba. Acá tenemos algunas fotos que saqué de internet, donde vemos la corrosión, donde vemos los daños, ¿sí? De los impulsores, ¿sí? Que se produce la cavitación por estos golpes de ariete, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros siempre lo que vamos a hacer es buscar evitar la cavitación, ¿sí? Y para eso tenemos en cuenta lo que conocemos como altura neta positiva de aspiración, ¿sí? ¿Qué es la altura neta positiva de aspiración? Bueno, básicamente es, nosotros debemos garantizar que la presión en la succión de la bomba sea lo suficientemente grande como para que cuando el fluido ingrese en la bomba no tengamos esto de que la presión del fluido se iguala o pasa a ser menor que la presión de vapor y se produzca la cavitación, ¿sí? Entonces, nosotros siempre
a nosotros siempre el fabricante nos va a decir, bueno, esta bomba que vos elegiste tiene una altura neta positiva en la aspiración requerida de tantos metros, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que asegurar es que la altura neta positiva en la aspiración de nuestro sistema sea mayor que la requerida para asegurar justamente que la bomba no cavite, ¿sí? Que no se produzca todo este fenómeno que acabamos de describir, ¿sí? Ahora, este AMPA disponible, ¿sí? Que sería el de nuestro sistema, tiene una definición que está dada por esta ecuación, ¿sí? Que obviamente, como decíamos, que veníamos hablando de que lo que hacemos es tener en cuenta el punto de succión de la bomba, va a tener el término de la velocidad de succión y el término de la presión de succión, es decir, la energía con la que llega el fluido hasta la aspiración de la bomba. Y luego el término relacionado con la presión de vapor del líquido, que es lo que veníamos diciendo. Esta es la definición y es siempre así, ¿sí? Algo a tener en cuenta muy importante es que en esta ecuación nosotros siempre tenemos que usar presiones absolutas. ¿Se acuerdan que yo antes les había dicho que es muy importante que supieran convertir de presión manométrica a presión absoluta, ¿sí? Porque, sobre todo en estos casos, usamos siempre presiones absolutas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión de vapor que la sacamos de tabla está siempre como presión absoluta. Entonces, la presión que nosotros reemplacemos como presión de succión, o ahora vamos a ver en función de los datos que saquemos del BEM, siempre la presión que vaya acá como presión de succión tiene que ser presión absoluta, ¿sí? No se puede mezclar, tengan cuidado con eso, porque muchas veces pifian ahí en que reemplazan la presión de succión como manométrica, porque ya la calcularon así en el BEM, y se la restan a esta presión de vapor que es absoluta, y ahí les da todo mal. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Bueno, cosas a tener en cuenta. Este AMPA siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Si es 0 o negativo, podemos asegurar que va a haber cavitación, ¿sí? Esto, como yo decía hoy, si el AMPA disponible en nuestro sistema es mayor que el AMPA requerido, que es el que nos establece el fabricante, que es necesario para que tal modelo de bomba funcione correctamente, entonces podemos decir básicamente que la bomba no va a cavitar, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Nosotros generalmente no conocemos los datos en la succión de la bomba, es decir, nosotros en nuestro sistema no conocemos estos términos. Entonces lo que hacemos es básicamente reemplazar esta parte de la expresión en función de datos conocidos que los vamos a obtener a través de aplicar un BEM a nuestro sistema. Entonces, este es un ejemplo ilustrativo que yo saqué del apunte teórico. Pero ojo, tengan en cuenta que para cada sistema cualquier cosa puede cambiar. Entonces, si bien esto es como un ejemplo de los pasos a seguir, aplíquenlo para cada sistema y no se queden en su cabeza con la ecuación final, porque puede ser que algo cambie y en ese caso después van a estar aplicando mal, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos, bueno, este sistema en el que tenemos un tanque abierto a la atmósfera y básicamente una bomba que está impulsando fluido de ese tanque hacia otro lugar de nuestro sistema. Conocemos los datos de presión porque está abierto a la atmósfera, la velocidad porque es 0 básicamente, y la altura a la que está el tanque. Y los datos en la succión de la bomba no los conocemos, pero, como decía hoy, podemos calcularlos a través del BEM. Fíjense, esta es la ecuación del BEM ya desarrollada, ¿sí? Dijimos, B1 vale 0, eso ya lo habrán visto el sábado, ¿sí? La superficie del líquido en contacto con el aire. H de succión, ¿sí? Lo consideramos 0 porque tomamos como referencia de la energía potencial este eje, digamos, así que acá sería 0. Y
el término de la carga de trabajo de la bomba lo cancelamos porque entre los dos planos en los que estamos aplicando el BEM no tenemos ninguna bomba, la bomba quedó fuera, ¿sí? Entonces, de esta expresión del BEM que ya cancelamos, despejamos los términos en la succión, que si se fijan, son los términos de la definición de AMPA que estábamos viendo hoy, ¿sí? Que yo decía que son datos que en general no tenemos. En este caso nos quedaron expresados en función de la altura del tanque, que la conocemos, la presión, que es la presión atmosférica, que debe estar expresada como presión absoluta, y las pérdidas por fricción, ¿sí? Cuando el fluido se transporta por la cañería. Eso lo reemplazamos en la definición de AMPA. Si se fijan acá, estos eran estos términos, ¿sí? Que veíamos hoy en la definición, y ahí directamente calculamos el AMPA disponible de nuestro sistema en función de datos conocidos, ¿sí? Bien. Bueno, y como último, les quería mostrar que hay curvas características de las bombas en las que, o en las curvas características de la bomba, mejor dicho, el fabricante también plasma las curvas. Fíjense estas punteaditas así medias verticales, que son las curvas del AMPA requerido, ¿sí? Para este modelo particular de bomba, por ejemplo, ¿sí? Así que el AMPA requerido está siempre también dentro de las curvas características de las bombas que nos otorga el fabricante. Bien. ¿Quedó claro? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Con el tema de la presión de vapor. Entonces, Sí. Tenemos que decir que la presión mínima para que circule el fluido tiene que ser la presión de vapor. La presión mínima para que circule el fluido. No, en realidad debe ser mayor. Debe ser mayor. Pero mayor a la presión de vapor. Exacto. Tiene que ser Perfecto, no suficientemente mayor como para que cuando el fluido entra en la bomba, que siempre se produce esa disminución un poco más de la presión, esa presión no iguale o sea menor que la presión de vapor. Porque perfecto, si el AMPA te da 0 o negativo, vos ya estás en condiciones de decir que tu sistema va a cavitar. ¿Se entiende? Perfecto, está bien. O sea que la presión, tenés que tener en cuenta que cuando entra el fluido a la bomba, la presión disminuye. Claro. Siempre Bien, gracias. vos tenés que asegurar que en este punto de succión la energía que tiene el fluido sea suficiente como para que cuando ingresa a la bomba, entonces no se produzca que toda esa presión que tenía termine siendo igual o menor que la presión de vapor, básicamente. Perfecto, gracias. Profe, tengo una consulta. En ese Sí. caso, lo que tendríamos que hacer sería ver el AMPA, digamos, del fabricante, igualarlo a la expresión esta que tenés el puntero arriba, y después con eso sacar la velocidad de la succión. No, ¿por qué? No, pues Vos siempre como referencia tenés el dato del AMPA requerido del fabricante, vos eso lo conocés. Sí. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, si yo no conozco la velocidad en la succión, que en realidad sí, porque conozco el caudal, pero la presión en la succión, salvo que tenga un manómetro que me la esté indicando, por ejemplo, lo que puedo hacer es decir, bueno, yo no puedo aplicar directamente la definición de AMPA que habíamos visto hoy para decir cuál es el AMPA disponible de mi sistema. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar un BEM entre un punto donde yo conozca los datos y la succión de la bomba para reemplazar esos datos, esos términos, digamos, que involucran al punto de succión en la definición de AMPA, por términos que yo sí conozca. ¿Se entiende? Entonces, ahí, por eso aplicamos el BEM, por eso despejamos estos términos y lo reemplazamos en la definición de AMPA. Y yo ya con eso, como yo conozco todos estos datos, porque son de mi sistema, y la presión de vapor la saco de tabla, directamente puedo calcular el AMPA disponible.
Entonces ahí digo, bueno, mi sistema tiene un AMPA disponible de tanto. ¿Es mayor o es menor al AMPA requerido por el fabricante para que esta bomba funcione bien? Si es mayor, genial, va a andar todo bien. Si es menor, no me sirve la bomba porque yo ya sé que va a cavitar. Entonces necesito elegir otra. ¿Se entiende? O modificar algo del sistema para lograr que aumente este AMPA disponible, que eso también podría ser. Perdón, no me quedó claro cómo pasás de la parte de la izquierda a la derecha. O sea, nosotros tenemos una relación... ¿Cómo paso de acá a acá? Claro, o sea, nosotros Bien. esto, lo de la derecha ya lo sabíamos por lo que habías dicho en las filmes anteriores, que es una relación que se da siempre. Yo paso de esta que estoy señalando a esta, porque esto lo reemplacé en la definición de AMPA. Fíjate. Esta es la definición de AMPA. ¿Entiendes? Es siempre así. Pero yo, en general, estos datos no los conozco. Entonces, ¿qué hago? Aplico el BEM y despejo estos dos términos del BEM. Si te fijas, cuando yo vuelvo atrás, es lo que despejé. Yo, con el BEM desarrollado entre estos dos planos, cancelé la velocidad en el plano 1, H de succión, y la carga por trabajo de la bomba, pues está fuera de los planos. Entonces despejé directamente este término y este término del BEM, y me queda desde acá despejado esto. Entonces yo ya sé que estos dos términos están en la definición de AMPA y es lo que yo no conozco. Entonces, ¿qué hago? Voy a la definición de AMPA y donde decía esto, lo reemplazo por esto. Entonces, cuando hago eso, AMPA disponible, en vez de ser B de succión al cuadrado sobre 2G alfa más P de succión sobre G por ρ menos P de vapor sobre G por ρ, ahora pasa a ser H1 más P1 sobre G por ρ menos EB sobre G, que es esto mismo, lo que yo despejé del BEM. O sea, es reemplazar, digamos, lo que despejé del BEM en la definición del AMPA. Sí, perfecto, ahora me quedó claro. ¿Sí? Gracias. Bien, no, de nada. Entonces ahí sí. pregunta. Sí, dale. El AMPA requerido de una bomba es como una medida de la caída de presión que se da a la entrada de la bomba. O sea, se relaciona con eso. Es proporcional a la caída de presión que se da al principio, por eso no podemos medirla nosotros con el balance de energía, digamos. A ver, en realidad ese AMPA requerido, sí, está relacionado con la presión de la succión, digamos, pero ya te lo da el fabricante. Nosotros no lo vamos a poder medir. El fabricante, cuando ensaya sus bombas y genera esas curvas, también ensaya los AMPA. Y te dice, mirá, fíjate, este es el AMPA requerido de esta bomba. Si vos vas a trabajar con un AMPA disponible menor a la bomba no te va a funcionar. Pero eso vos nunca lo vas a calcular. Vos calculás lo que vos tenés disponible en tu sistema. El requerido te lo da siempre el fabricante. Así que eso no lo vas a calcular nunca. Vos calculás lo disponible en tu sistema. Bien, gracias. Bien. ¿Algo más? Juli, no sé si vos querés agregar algo. No. ¿No? Acá preguntan, no sé si lo respondiste, dice una consulta, si el AMPA da negativo, significa que es una bomba más grande. Si el AMPA da negativo, claro, en principio sería como que la bomba va a cavitar, básicamente. Entonces ahí podrías o cambiar a otro modelo de bomba o modificar algo de tu sistema, por ejemplo, si vos estás diseñando para tratar de elevar el AMPA disponible. En realidad, si el AMPA da negativo, va a cavitar, hagas lo que hagas. Ahí tenés que cambiar sí el sistema. Acuérdense que siempre se compara con un AMPA requerido, tu disponible. El disponible tiene que ser mayor al requerido y el requerido siempre va a ser mayor a 0. Sí. Perfecto, gracias. No.
Bueno, entonces, si no hay más nada, la idea ahora era hacer el ejercicio 6, que es un poco todo lo que veníamos viendo, ¿no? El ejercicio 6 decía, bueno, las bombas de la serie 4WHB son ideales para aplicaciones comerciales como departamentos, condominios, shopping, sistemas colectores de aguas residuales, etc. Sus vendedores proveen la siguiente información en su catálogo. ¿Podría explicar el significado de estas curvas? Y nos da estas curvas características, ¿sí? Bueno, un poquito lo que ya veníamos viendo, ¿no? ¿Alguien me puede decir el significado de alguna de estas curvas, como para hacerlo un poco más dinámico? Las que son tipo una semicircunferencia son el rendimiento. ¿A eso te referís? Sí, porque nos dice que explica el significado de las curvas. Después la que tienen son pulgadas, la pulgada del selector era. Estas Después las que son atraso, las pulgadas, el diámetro del selector era, no me acuerdo si era el selector impulsor. El impulsor. Y después las que son atraso son la potencia de la bomba. Estas, y esta. Y ese era el caudal mínimo. Ajá. ¿Y este? El rendimiento máximo. Exacto. Bien, entonces eso es todo lo que podemos ver en estas curvas características de bombas, ¿sí? Es un poco todo lo que veníamos viendo hoy, ¿no? Es de hecho la misma que usé para explicarles antes. Bien, entonces el B decía, ¿qué diferencias fundamentales puede remarcar si compara la bomba anterior, o sea, la que veíamos en las curvas anteriores, con la bomba de la serie APLL fabricada por otro proveedor? Y nos dan estas curvas características. Entonces, ¿qué diferencias podemos notar, por ejemplo? El rendimiento máximo es distinto. Bien, tiene que mayor rendimiento máximo. ¿Puede ser que la curva del caudal mínimo acá sea recta y en la otra sea más bien inclinada? ¿O no? Sí, pero más tiene que ver con el valor de ese caudal. Digamos, en la curva anterior creo que estaba entre 0 y 100, y acá está entre 100 y 200. Quiere decir que el límite de operación acá es un poco mayor. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, buenísimo. El anterior gráfico estaba en galones por minuto, ¿puede ser? GPM me decía. Sí. Ah, bien. ¿Eso es galones por minuto? Sí. Excelente. Voy a hacer la conversión y ahí comparar los caudales mínimos. No, mirá que acá arriba tenés galones por minuto. Buenísimo. Después la potencia de la bomba es mayor, puede ser, no llego a leer bien los números. Sí, tenemos de 10 a 30. La bomba es más grande. Claro, entre 3 y 10 HP era el otro. Los impulsores acá también, los diámetros de impulsor son más grandes. La otra creo que iba entre 6 y 8, y acá tenemos entre 7,5 y 11. ¿Qué más? A ver. Potencia mayor, ya lo dijimos. La potencia del motor, bueno. Caudales mayores, genera mayores saltos, ¿sí? La otra iba entre 0 y 70 y acá entre 0 y 160, ¿sí? Bien, creo que no hay nada más. No hay nada más. Bien. ¿Entendió? Es comparar básicamente los dos modelos de bomba y notar las diferencias, nada más. Bueno, y en el último dice, usted necesita una bomba centrífuga para un caudal de 400 galones por minuto que permita un salto de presión equivalente a 120 pies de columna de agua. El fabricante proporciona la siguiente gráfica de su catálogo, indique todas las características de la bomba que seleccionaría. Entonces, estas es las curvas características de la bomba en el catálogo. Y nosotros tenemos el punto, este punto, ¿sí? 400 galones por minuto de caudal y 120 pies de columna de agua
de carga. Entonces, ¿qué bomba seleccionaríamos? Bueno, en este caso, nosotros tenemos dos opciones. Primero, lo que hay que notar es, como yo les decía hoy, en este caso, nuestro punto de operación, bueno, no se ve muy bien porque está medio borrosa la curva, pero si lo hacen en el papel, el punto de operación no coincide con ninguna curva, digamos, de bomba. Entonces, lo que tendríamos que hacer, o sea, con los del diámetro del impulsor. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, como yo decía hoy, adaptar nuestro sistema a las características de las bombas que está ofreciendo el fabricante, ¿sí? Entonces tendríamos dos opciones, o movernos hacia la izquierda, por lo que sería la curva de operación de nuestra bomba, ¿sí? Que se acuerdan que era una cosa así, o movernos hacia la izquierda, lo que nos permitiría en realidad trabajar a menores caudales, con menores caudales que lo que nosotros requeríamos en nuestro sistema, generaríamos, bueno, menores saltos de presión, o bien corrernos hacia la derecha, lo cual nos permitiría trabajar a mayores caudales que lo que nosotros requerimos y generar, bueno, obviamente cargas mayores, ¿sí? Saltos mayores por la utilización de una bomba mayor, más grande, digamos. Entonces, bueno, eso queda como a criterio del que está diseñando el proceso. Yo a priori lo que diría sería moverme hacia la derecha y poder trabajar con la bomba que yo seleccione a caudales más grandes del caudal operativo que yo estoy utilizando. Entonces, Uy, perdón. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué elegí moverte hacia la izquierda y a la derecha y por qué no mantener el caudal igual y moverte hacia arriba modificando la carga total? Porque vos deberías moverte por la curva de operación de la bomba, que era una cosa así. Entonces como que te vas moviendo en diagonal. O sea, la curva de operación de tu sistema, perdón. Vos dibujás la curva de operación de tu sistema, que se acuerdan que estaba la celeste y la negra, y te vas moviendo sobre eso para ir seleccionando la bomba. Bien. O sea, por eso no te moves en vertical o en horizontal. Sí, te entendí. Perfecto. O sea, cualquier cosa, igual, también esto está explicado en el apunte teórico, así que cualquier cosa lo pueden ver de ahí, si no. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, nos movemos, digamos, hacia la derecha como para poder manejar un caudal mayor al que yo estaba utilizando en mi sistema, digamos. Acá no está marcada la curva de operación del sistema, ¿no? No, porque no la sabemos en realidad. Nuestros únicos datos son estos dos. Ah, vos suponés que tiene la misma forma que la anterior, pero... No, siempre es así la forma. Siempre es la forma así. Pero no tenemos por dónde pasa justamente la curva. No sé si pasa un poco más acá o un poco más acá. ¿Se entiende? Vos te tenés que mover hacia la curva del impulsor, básicamente. Bien. Claro, yo te quiero preguntar eso, ¿dónde frenás? En el próximo impulsor. Claro, sí. Donde te cruzas con la próxima curva de bomba. Sí, porque si no ya sería como sobredimensionar demasiado. Perfecto. Bueno, entonces me muevo ahí. A ver si lo tengo marcado. Bueno, ahí marqué el puntito sobre la curva del impulsor y eso me va a definir, bueno, el caudal que va a poder manejar esa bomba, ¿sí? El salto que va a generar, el diámetro del impulsor va a ser 11 pulgadas, el AMPA requerido es esta curva que está acá, va a ser 6 pies, ¿sí? Ven que está dado ya por el fabricante. ¿Y qué más me queda por ver? La potencia del motor, bueno, que va a estar entre 20 y 25 HP, ahí. Y la eficiencia, que va a ser 70%. Entonces esos son como todos los datos que pide en el ejercicio, que decía, indique todas las características de la bomba que seleccionaría. ¿Sí?
Perfecto. Bien. Profe, ¿por qué no? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no mantenés el caudal en 400 y tendrías otro salto de presión? O sea, con la bomba, con la bomba de mayor potencia, que creo que es la de 25 en este caso, o no sé bien, más potencia que la de la anterior, ¿por qué no mantenés el mismo caudal? ¿Por qué te corriste hacia la derecha? Porque yo me estoy moviendo por lo que sería la curva de operación de mi sistema. Se supone que es una curva, una cosa así. Entonces, por eso es que yo me moví en diagonal. Si yo dibujara la curva de operación de mi sistema, como decía hoy que estaba la celeste y la negra, sería una cosa así. Pero no sé bien por dónde pasaría. Entonces yo me moví así. No sé, Juli, si vos querés agregar algo. No, claro, como esa idea es esquemática, vos después claro, sistema. Solo tenemos esos dos datos, entonces yo digo, bueno, me imagino que la curva de mi sistema, no la dibujé acá, pero sería una cosa así como la que veíamos hoy. Entonces me muevo sobre esa curva hasta alcanzar el siguiente tamaño de bomba sería, que sería cuando yo intersecto la curva de mi sistema con la curva de operación de la bomba que me la da el fabricante, que es lo que veíamos hoy. Siempre vamos a movernos más o menos por ese lugar de las gráficas. Como por ejemplo, si vos seguís con la curva de tu sistema y estás en un punto más a la derecha y más arriba todavía. Sí. Y necesitas cambiar la bomba, por ejemplo. Sí. O estás en el mismo problema que ahora. ¿Te vas a seguir moviendo de la misma manera? ¿Para arriba y a la derecha? Sí, en realidad eso lo define, ya te digo, o sea, el que está diseñando el sistema. Yo me podría haber movido para abajo también, pero ahí yo me muevo para abajo y sé que voy a estar disminuyendo el caudal máximo con el que puedo trabajar, por ejemplo. Pero eso depende también mucho del sistema, por eso, o sea, es cuestión de analizar cada caso. No es que siempre para arriba o siempre para abajo. Claro, es un poco difícil de verlo así sin tener un sistema planteado. Claro. Vos cuando tenés tu sistema ya podés generar tu curva, que es una curva que vos vas a hacer como dependiendo del caudal, cuánta carga necesitas. Entonces ahí, al poner las dos curvas juntas, vas a ver, no sé, con una bomba de 20 HP puedo llegar hasta 400 galones por minuto, ponele, un poquito menos, me parece. Con una de 25 voy a poder tirar un poco más, y así. Claro, por eso depende mucho del sistema. Acá está como medio en el aire, digamos. O sea, nos convendría generar la curva y dibujar un par de puntos y ver más o menos dónde intersecta, ¿o no? Claro. Sí, claro, en el caso que pueda, sí. Que es lo que veíamos hoy, que cuando yo explicaba cómo se hacían las curvas, digamos. De hecho, creo que esto lo van a hacer en el ejercicio integrador, ¿no? Sí, creo que estaba en integrador y el 8 o el 9 hablaba algo. Alguno había que hacer una curva del sistema. Claro, en el que ustedes dibujan la curva del sistema y ahí por ahí se ve mejor. Otra consulta. Sería pararse en el punto que nos dan en el sistema, después sobre ese punto trazar la línea de operación de nuestro sistema, cruzás a la siguiente bomba y después te fijas cuántos HP tiene, digamos. Claro, es el punto, la bomba que vos vas a elegir es la que está en el punto de intersección, digamos, entre la curva que te da el fabricante y la curva de tu sistema. Perfecto. Eso es. Una consulta, ¿vos caíste ahí en los 6 pies del AMPA requerido por algo en especial? Porque justo cruzan la curva, por ahí no se ve muy bien. Esta es la curva justo de 6 pies y el punto me quedó justo ahí. No sé si se ve muy bien. El puntito justo me quedó ahí.
Profe, una consulta. Sí. Sí. Cuando elegís la bomba de 25 HP, cuando cambiás a la más grande, ¿sí o sí tenés que cambiar el valor del caudal? ¿O podés seguir trabajando con el caudal anterior, pero ya te asegurás que esa bomba lo va a poder impulsar? Creo que es un poco lo que veníamos diciendo hoy, ¿no? Si mal no entiendo la pregunta. O sea, vos tendrías que dibujar la curva de tu sistema para ver bien eso. O sea, siempre viendo la curva del sistema en particular que vos tenés, ahí vas a poder decidir bien estos temas que vos me estás preguntando. O sea, acá en este caso es como que nos movemos medio en el aire, entonces por eso definimos este movimiento como si la curva de mi sistema pasara por acá. Tampoco sé si pasa por acá. Podría pasar más por acá o podría pasar por acá, pero bueno, no lo sabemos. En ese caso, ponele, si querés mantener constante el caudal, tendrías que tener una válvula después y poder cerrarla de tal forma que justo tu curva caiga en el mismo caudal. Pero digo, te tenés que modificar el sistema. Por eso está todo muy atado. Tenés que diseñar todo, claro. Claro, a eso me refería. Si hay algún mecanismo para, con una válvula de cierre poder mantener el valor del caudal anterior, sí, pero ya tenés que dar un salto hacia arriba para poder tener una bomba que te pueda impulsar eso. Entonces, el punto de funcionamiento te da por encima de la curva anterior de la bomba, ya sabes que la anterior no va a llegar a impulsar, ya tenés que ir para arriba. Claro, eso sí. Seguro. Sí, claro. Sí. Bien, perfecto, gracias. Sí, vos manejando después la válvula podés ajustar el caudal. Yo creo que en el ejercicio 9 hay se hace dibujar 4 curvas de sistemas, creo, con una válvula que está abierta totalmente, a 1/4, a 1/2 y a 3/4. Entonces ves cómo se comporta tu curva del sistema en distintas aperturas. Que es un poco lo que veíamos hoy también. Claro, con una misma bomba puedes ver cómo con una misma potencia de bomba, qué caudal puede impulsar. Perfecto, gracias. Creo que estamos, ¿no? ¿Ya estamos? Sí, yo no tengo más. Me quedó una duda. Sí. ¿Cómo sabemos con cuál pendiente movernos de una curva a otra? O sea, había que te moviste hacia arriba de la derecha, pero no sé. Claro, yo me moví así suponiendo que mi curva del sistema pasaba por ahí. Pero bueno, otra vez, es lo que decíamos hoy. O sea, depende la curva de tu sistema, es la pendiente con la que vos te vas a ir moviendo. Ah, bueno, listo. Acá está supuesta, digamos, suponiendo que la curva pasaba por ahí. Ok, después vamos a ver bien cómo hacer esa curva, ¿no? El sistema. Claro, después cuando ustedes van a ver bien cómo construirla, en base un poco a lo que yo les contaba hoy, creo que el sábado, y ahí van a poder ver bien todo esto, digamos. Listo, Joya, gracias. De nada. Bueno, creo que estamos. Bueno. No sé si quieren hacer un descansito y después seguimos o... Comparto pantalla. A ver si pongo el chat a mano. Ahí está. Bien. ¿Son todos? ¿Me escuchan? Sí, estamos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir con el ejercicio 7. Acá le hice un punteo de lo que hablas. Nos da un sistema en el que circula un fluido que va de un tanque A hasta un tanque B a temperatura ambiente y todo ocurre en estado estacionario. El tanque A está presurizado y no se da la presión, y el tanque B está abierto a la atmósfera.
tenemos la longitud de los tramos rectos de cañería, que tenemos 80 metros para el tramo A, 50 para el tramo B, 50 para el C, 40 para el D. Ahora después tengo la imagen con todo el esquema, igual si no, bueno, está, lo tienen ustedes en el seminario más a mano. Nos dice, bueno, se puede apreciar la distancia entre el M2, que es un manómetro, y la bomba. Nos da la longitud equivalente de los accesorios y de las contracciones bruscas y las expansiones que tenemos en los tanques. Nos da la presión del manómetro 2, M2, y la caída de presión entre ambos manómetros. Nos dice que la cañería de sistema es de 2 pulgadas con un epsilon de 102 micrómetros y el fluido tiene una densidad de tanto, viscosidad y presión de vapor. En el primer caso nos piden calcular el caudal de bombeo y, bueno, ver qué régimen de flujo tiene el fluido. Entonces, para repasar, nosotros teníamos la presión acá, teníamos estas longitudes, teníamos el equivalente de los codos, de la contracción, de la válvula, de la expansión de los codos, la válvula, la expansión que tenemos acá y los datos del fluido. Teníamos la presión de este manómetro y esta caída de presión. Entonces, perdón, Juli, sí. No estás grabando. Ah, menos mal que me dijiste, me había olvidado. Grabar. Ahí está. Bueno, volvemos. Entonces, en video 7 tenemos que preguntar, tenemos que calcular en el A cómo calcular el caudal de bombeo y teníamos como datos la presión del tanque B, la presión del tanque A es incógnita, tenemos la presión de este manómetro, esta caída de presión y datos tenemos estas longitudes, la de A, B, C, D y la longitud equivalente de los accesorios. Entonces, acá, ¿qué se les ocurre hacer para calcular el caudal? A partir de lo que ya estuvieron viendo el sábado. Balance de energía mecánica vamos a tener que plantear seguro. ¿Entre qué puntos se le ocurre o dónde ven que ustedes pueden...? Sí, Yo plantearía entre la salida del tanque B y después de la bomba en el manómetro 2. ¿La salida del tanque A decís o...? B. Acá, esto. Porque tengo la presión del tanque B, tengo lo que la lectura del manómetro, tengo las longitudes equivalentes, pero no sé si estoy viendo. Pero el tema es que tenemos acá la bomba entre medio. Y de la bomba no sabemos nada. O sea, acá si planteamos entre el manómetro 2 y el tanque B, tendríamos dos incógnitas, la velocidad y la potencia de la bomba. Entonces ahí se complica. Entre los manómetros podría ser que sabemos la caída de presión y ya con eso podemos calcular la velocidad a partir del balance. Es justamente, acá si nos planteamos entre los manómetros, si planteamos un BEM, lo que vamos a tener es justo esta caída de presión, es igual a la fricción que ocurre en este caño. Y ahí tenemos todos los datos menos la velocidad. Y la fricción, obviamente. Si planteamos el BEM, fíjense que, bueno, diferencia de altura no hay, diferencia de velocidad tampoco, porque no hay cambio de sección. La diferencia, trabajo no hay, porque no hay ninguna bomba entre medio. Entonces, vamos a tener que la diferencia de presión va a ser igual a las paredes por fricción. Esto que tengo acá, justamente. Y bueno, para resolver esto, ya vieron, ¿no? El sábado cómo despejar la velocidad, porque bueno, el eje obviamente depende de la velocidad también. ¿Está bien decir que no hay diferencia? Sí, en parte no hay diferencia de velocidad porque el caudal es constante y la otra parte es porque el diámetro es constante. Si nosotros tuviéramos un cambio de sección entre el manómetro 1 y el manómetro 2, aunque el caudal fuera constante, la velocidad cambia también. Es un poco, viste, lo que se veía en la bomba cuando explicó Juli en la voluta, que nosotros empezamos de un diámetro chiquitito, una sección chiquitita, y que se iba aumentando, y eso hace que disminuya la velocidad. En este caso, como es tanto el caudal constante como el diámetro de la cañería constante, la velocidad es constante.
Una pregunta. Sí. Pero si vos considerás que la cañería cuando succiona y cuando sale es la misma, ¿la velocidad no sería la misma? Claro, sí. Ah, bárbaro. Pero yo digo antes y después la bomba. Sí, antes y después la bomba, la velocidad es la misma. No, pero yo decía, viste, adentro de la bomba. Adentro de la bomba, la voluta. Te entendí. Aunque la presión cambia, eso sí se mantiene. Sí, la presión cambia, que es un salto de presión que te genera la bomba, pero la velocidad se mantiene constante, siempre y cuando el diámetro de sección de entrada sea igual de salida. Exacto, perfecto, gracias. Claro, sí, como si claro, no hay cambio de sección, y bueno, obviamente porque también es un tramo recto donde no tenemos una bifurcación y el caudal también es constante. Entonces es como que entra todo lo mismo que lo que sale. Bueno, entonces nosotros podemos despejar esta ecuación, donde acá tenemos como dato, bueno, esta diferencia de presión, las densidades, la longitud, el diámetro, y nos queda como incógnita F y la velocidad. Esto ya habían visto cómo se trabajaba para poder despejar la velocidad en un caso así. ¿Con el Reynolds no? ¿Qué tenemos que iterar? Sí, en parte. Habría como que crear una función independiente de la velocidad, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, bueno, despejamos F así, y usando el Reynolds, pasamos Reynolds por raíz de F, y así tenemos una función que es independiente de la velocidad. Que sería como todo este tramo. ¿Y el gráfico de Moody lo habían visto? ¿Y con esto entramos después en el gráfico? Porque la intersección de esta función con el gráfico de Moody te daba el Reynolds y la F. Así es. Exactamente, sí. Yo acá justo no lo tengo preparado, ahora me estaba dando cuenta, me estaba acordando. Pero bueno, básicamente lo repaso, por si no se acuerdan. Nosotros con esta expresión tenemos que el Reynolds por raíz de F es igual a una constante. Entonces nosotros tiramos dos valores de Reynolds, sacamos los valores de F a partir de esta ecuación y podemos entrar en el diagrama, en el gráfico de Moody y trazar una recta. Y la intersección de nuestra recta con la curva que sería representativa de nuestro sistema, de ahí sacamos el valor de Reynolds y el de F que es para nuestro sistema. Y después podemos despegar la velocidad. ¿Los valores de Reynolds que tomamos, los elegimos cualquiera? Sí, igual vas a tener que ir probando. Tenés que buscar, en lo posible tiene que estar lo más cerca posible de tu curva, pero vas a ver, porque capaz tiras un Reynolds y capaz el F te da enorme y se te va de la gráfica. Ah, perfecto, gracias. O sea, tenés que buscar dos puntos que obviamente te entren en la gráfica, pues si no vas a poder hacer. El de Von Karman, ¿a cuál le refiero Von Karman? Bueno, generalmente siempre usamos el gráfico de Moody. Para que a ver si tengo la teoría por acá. Así, pongo el gráfico. Es en función de Reynolds raíz medio. Hay que usar Reynolds raíz de F. Y generalmente acá terminamos usando el gráfico de Reynolds en función de F. Y yo te recomendaría que uses ese y no el otro, aunque sea un poquito más sencillo. Julián, no, el tema es que después, perdón, una aclaración, en los exámenes se les da el diagrama de Moody, así que practiquen con ese porque después se les va a complicar, si no, a la hora de rendir más que nada. En teoría sería lo mismo, pero bueno, usamos el diagrama de Moody nosotros. Juli, perdón, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. No nos quedó de todo claro el tema de cómo entrar al diagrama de Moody. ¿Podrías repetirlo, por favor?
Bien, espérame que estaba buscando el diagrama, así lo tengo acá a mano. Bien, nosotros tenemos, de acá se me ve el cursor, ¿no? Ya se hizo un quilombo acá y no sé ni qué pantalla estoy compartiendo. Creo que estoy compartiendo, ahí. Tienen acá el PowerPoint viendo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos acá la ecuación esta de Reynolds raíz de F. Entonces, voy a anotar. Yo acá tengo una... voy a llamar a esto, no sé, por ahora C. Entonces yo tengo una función, digamos que tenemos... bueno, ya empecé al revés. Que Reynolds va a ser igual a C sobre raíz de F. Entonces yo puedo hacer una tabla, vamos, donde yo tiro acá valores de F y calculo el Reynolds, no sé, F vale 0,01, de esta ecuación saco un Reynolds para 0,001, saco otro Reynolds. Y de eso, después yo vengo a lo que es la gráfica y grafico esos dos puntos. Entonces voy para 0,01, suponele que me da un Reynolds que caiga por acá, y para 0,001 me perdí. 0,01. Abajo de todo, Juli. Sí, estoy bajando una perdí en el gráfico. Supongamos que caiga por acá. Esto, bueno, va a depender de los números como den. Y después trazamos la recta. Y ahí vemos donde corte con el sistema que vayamos a usar. Fíjense que acá tenemos, bueno, acá no se ve porque tengo esto acá. Voy a borrar. Acá tenemos un factor que depende de la rugosidad, que es un epsilon sobre E. El epsilon, que es el factor de rugosidad, dividido el diámetro de la cañería. Acá, para nuestro caso, nos daban como dato el epsilon. Así que, bueno, con el diámetro de la cañería sacamos vemos cuál de todas estas curvas tenemos que usar. Y de ahí, de la curva, con la intersección de nuestra recta, sacamos el valor de Reynolds. Julián, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En uno de los incisos de este trabajo te decía que no era lo mismo plantear de 1 a 2 que de 2 a 1. En este caso, la presión en 2 no es mayor a la de 1 y te daría negativa la raíz esa. ¿Cómo? No. En uno de los incisos teóricos te preguntaba que no era lo mismo plantear de 1 a 2 que de 2 a 1 el BEM. Sí. Y en este caso, la presión en el manómetro 2 no sería menor a la presión en el manómetro 1 y te daría negativa la raíz esa de la fórmula. No te va a dar negativa. En realidad depende de cómo plantees el balance. Como que si terminas planteando bien el balance, no te tendría que pasar eso. Espera que voy a sacar esto. Vos cuando planteas el balance, o sea, para que el EV, el factor es, primero, cómo está planteado el balance. Nosotros tenemos este delta P, así como está. Esta diferencia de presión es presión 1 menos presión 2, siempre. Si yo quiero hacer presión 2 menos presión 1, tengo que invertir las cosas. Si yo acá lo puse al revés, ahora que me estoy dando cuenta. Eso esto daría negativo. Claro, eso sería la justificación de por qué no es lo mismo plantear de un punto a otro que al revés. Claro, primero porque vos tenés... Pero se plantea siempre entre 1 y 2 por cómo están los signos acá. Porque siempre me trago un poco con esto aparte. Buena interpretación. Justamente yo, la pérdida de presión que yo tengo en este tramo, entre 1 y 2, es lo que yo estoy perdiendo por la fricción. Por toda la fricción. Así que la diferencia de presión, que va a ser, si la considero como positiva, va a ser igual a mi pérdida por fricción. O sea, recuerden que esto me va a hacer una pérdida de presión y esto generalmente me hace una ganancia. Es como están los signos acá. Nunca te puede quedar que el Reynolds raíz de F te dé negativo. Siempre te va a dar positivo.
Sí, tengo una consulta. El delta P ahí no es final menos inicial, tipo no sería 2 menos 1 y nada, por eso te queda eso te va a quedar negativo. Va a quedar negativo y el menos de la E que va para el otro lado se te simplifica. Claro, sí, por eso tenía 2 menos 1. Sí, yo siempre la primera clase me hago un quilombo, porque es como yo me lo tengo que sentar a pensarlo bien para ver cómo te van quedando el sistema. O sea, yo sé que si esto me va a generar una pérdida de presión, una caída de presión, yo sé que el EB lo va a compensar. Sí, por eso entonces acá siempre era final menos inicial. Vos, Juli, vos siempre te acordás de esto. Yo como que lo termino deduciendo en el momento. ¿Juli? Sí, perdón. Era final menos inicial, ¿no? Final menos inicial, sí. Sí, pues yo siempre me mareo un poco, es como me tengo que sentar, me tengo que poner a pensarlo un poco. Pero sí, claro, justamente final menos inicial porque esto que te va a quedar negativo tiene que ser compensado con la pérdida de fricción que es positiva. Si nosotros esto es positivo, que sería, ahí tendríamos que tener entre nuestro punto final tiene una mayor presión que el punto inicial, va a estar compensado generalmente por una bomba o algo que nos genere trabajo. ¿Y no iría un menos ahí en menos ρ por EB? Menos ρ por... Sí. Sí, debería ir un menos ahí. Sí, acá un menos y acá un menos. Y acá cuando lo paso, acá me quedan al revés los cositos. Ahí tendría que ser. Sí, obviamente está todo valor absoluto. Está. Sí, que ese es el delta P que teníamos. Ahí va bien. Yo me olvidé de dónde habíamos quedado antes. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Pero bueno, estos términos, estos cosas, pues, depende de cómo esté planteado el balance. O habías preguntado si, estoy pensando de nuevo la pregunta, era si era lo mismo plantearlo desde el punto 2 o el punto 1. ¿Algo así me habías dicho? Sí, si hacer P2 menos P1 o P1 menos P2 para jugar con los signos. Claro. O sea, ahí me acomodaste las ideas. Está bien, sí, depende del signo que tenga estas cosas, por eso es como, va todo junto. Como está planteada la ecuación así, para que esto sea positivo y esto positivo, estos deltas siempre son final menos inicial. Para justificar que la caída de presión es por la pérdida de fricción, justamente, y así. Si no, tendrías que tener todo un poco invertido. O sea, cuando tenemos delta P, no puede ir cualquier delta P, sino que tiene que ir de una forma específica. Una consulta, ¿por qué la energía de pérdidas por fricción queda positiva? ¿No tendría que ir negativa? Es por la convención. Yo esto sí lo saqué de la teoría. Así como está, lo saqué de la teoría. Han dicho que, por ejemplo, las bombas también, o sea, a pesar de que en la fórmula esté positivo, nosotros teníamos que analizar si entregaba o no al sistema y si iba negativo o positivo. Acá no pasaría lo mismo, las pérdidas por fricción, a pesar de que en la fórmula esté positiva la energía esa, ¿no tendría que quedar negativo ese término? No, en este caso me parece que te va a quedar siempre positivo. El valor de la bomba sí te va a quedar negativo. Siempre vas a tener como menos algo. Pero es por convención, me parece. Pues no me acuerdo ahora cómo era la convención que teníamos nosotros. No, pero tendría que dar negativo, porque si esto te está dando positivo, que es una pérdida. Profe, creo que las energías salientes del sistema son positivas y las entrantes son negativas. Claro, por eso. Es todo por la convención, en realidad. Pues esto también podríamos tomarlo como valor absoluto y poner un menos adelante. Yo es como que siempre, como ya tengo claro si es una bomba va a estar entregando trabajo, termino poniéndolo en valor absoluto, pero bueno, es importante ir siguiendo el procedimiento.
Y yo ahora mirándolo así, mi cabeza va más lento de lo que puedo hablar. Por eso no quiero tirar una burrada tampoco. Después me lo quedo mirando y sigo. Si no, voy a estar 3 horas acá con esto. Julián, y volviendo con lo de la recta, una vez que terminaste ahí el Reynolds y la fricción, ¿hay que corroborar que dé esa constante o ya trazando, o sea, ya que te dé ese valor ya lo podés... Y no, ya con que cruce... no sé por qué se abrió. No. Ya con la recta que tenemos, cualquier punto que pase por esa recta que hicimos nosotros, con la recta X, cualquier punto que pase por esta recta debería cumplir que el Reynolds por raíz de f es igual a la constante. Se debería cumplir. Así que no hace falta verificarlo, lo puedes verificar y seguramente te va a dar que sí. Vos vas a sacar el Reynolds de acá, el Reynolds de acá y el F de acá, y te tendría que terminar dando que están relacionados por esa constante, que el Reynolds por raíz de f igual a la constante. Y si hay una incertidumbre, la puedo obviar. Porque me ha pasado que a veces hay una gran variación. Sí. Entonces me tengo que poner a jugar con los números, con los decimales más que todo. Sí, el tema de lo que tenés es verdad, es para leer el valor de Reynolds, por ejemplo, que nosotros tenemos acá el 1 y acá el 2. Después, bueno, esto, como es escala logarítmica, posiblemente sea 1,1. Pero sí, tenés un poco de incertidumbre, pero eso, bueno, generalmente se tiene en cuenta que no vas a sacar un número exacto de acá. Es más, vos puedes hacerlo con Reynolds o con el F y te va a dar más o menos lo mismo. Si sacás la velocidad por los lados, te va a dar más o menos lo mismo. Depende de qué tan exacto hayas sacado el valor ese de Reynolds. Bueno, yo más que todo porque en el examen viste que estás corto de tiempo, entonces como para no ponerse a corroborar eso y poder quedarse con ese número. No, lo que importa es que tengas en cuenta que esto es escala logarítmica y que si yo estoy acá, si esto cortara en el medio, saber que no es 1,5, sino es 1,3 más o menos. Después de eso, es más o menos lo que saques del gráfico. ¿Alguna duda más de acá sobre el gráfico? ¿No? Conmigo no, todo claro. Gracias. Bien, bueno. Bueno, entonces con el gráfico muy bien, sacamos el Reynolds raíz de f, como he dicho recién, y ya con eso sale derecho. Ahora, bueno, esto también lo hablaron un poco en la teoría, pero ¿qué diferencia tenemos si la cañería en vez de ser cilíndrica es rectangular? Y tenemos estas longitudes de los lados de la cañería. Y tenemos que pasar todo el diámetro equivalente. Exactamente, tenemos el diámetro equivalente. En el apunte nos decía que para el caudal no teníamos que usar el diámetro equivalente, sino que calcular la sección con las medidas que nos dan. Sí, primero eso para calcular el caudal, pero bueno, primero tenés que calcular la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, Sí. Para calcular la velocidad ahí en el BEM usamos todo el diámetro equivalente. Que bueno, el diámetro equivalente era 4 veces el rectángulo, es el perímetro del rectángulo. Ahora, para calcular el caudal después con la velocidad que calculemos acá, el caudal va a ser igual a la velocidad por el área de flujo. Que sería lado por lado esto. Esta misma área del rectángulo. No hay que hacer pi por diámetro equivalente al cuadrado sobre 4, para este caso. Porque ese diámetro equivalente no se usa de esa forma para el flujo. Pero bueno, salvo que no hice los cálculos, si este diámetro equivalente, si esta sección rectangular te da
da el mismo diámetro equivalente que el diámetro de la cañería, lo único que cambia el caudal es de esta forma. Si no, bueno, tenés que hacer de nuevo todo el cálculo de la velocidad, haciendo el mismo despeje de Reynolds raíz de F con el nuevo diámetro equivalente, volvés a trazar el gráfico, el procedimiento es todo similar. Esto que me haya quedado esto acá abajo, pero bueno. ¿Esto queda claro? Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora sí, tenemos que hallar la potencia de la bomba, que está acá. En este caso, ¿dónde plantearían el BEM? Con los datos que teníamos. Entre el manómetro 2 y el tanque B. Excelente, sí. Porque ahora sí tenemos la velocidad, tenemos el caudal que está circulando por acá, así que la única incógnita que tenemos entre este punto y este punto es la bomba. Entonces, desde ese balance, aplicando el balance de energía mecánica, podemos despejar el trabajo que se genera esta bomba. Y acá vamos a tener... lo puse al revés. Bueno, está todo al revés esto. B menos M2, B menos M2. Teniendo en cuenta que vamos a tener acá el trabajo de la bomba y el EB, que va a ser vamos a usar una longitud equivalente. Y esta longitud equivalente que va a tener en cuenta, además de estos tramos rectos, que son C y D, además de C y D vamos a tener la valvulita esta, este codo, y esta expansión. Que son todos todas estas longitudes equivalentes las tenemos como datos. Entonces nos termina quedando que esa longitud equivalente es la longitud esta de C, la de D y las de todos nuestros accesorios. La salida de la bomba, que como vimos se agranda el diámetro, no cuenta como accesorio, ¿no? No lo tomamos como accesorio o está dentro del W. No, eso queda dentro del W, pero también no es una contracción, no es una expansión brusca, sino que es gradual, así que no se tiene en cuenta. Igual tampoco analizamos mucho lo que pasa dentro de la bomba. Todo lo que está dentro de la bomba queda como un W que termina entregando. Claro, listo. Trabajo que termina entregando. Bueno, todas esas pérdidas de fricción quedan comidas en la eficiencia de la bomba. Bien. Todo esto. Te vayan preguntando si queda alguna duda o algo por el estilo. Ya bueno, nos pide calcular lámpara disponible. Ya habían visto con Juli que lámpara disponible va a ser igual a 1/2 de la velocidad de succión más sobre G más... pero que me están preguntando acá cuál sería la mitad entre 0,005 y 0,006 en escala logarítmica. Y sería 0,0053. Siempre, si nosotros caemos a la mitad, en una escala logarítmica, cuando caes a la mitad, estás cayendo en el 33%. Fíjate si vos planteás acá mirá la distancia que hay entre 0,001 y 0,01. Vas a ver que a la mitad de esto, que sería por acá, es más o menos, bueno, 0,0035, 36. Entonces en cada cuadradito que está acá pasa más o menos lo mismo. A la mitad es 1,30 y pico. Es 0, se le agrega como es el 33% de esa diferencia, no a la mitad. Exacto. Es por la escala. Yo para que sea un poco más preciso el número que sacan de ahí, de esta gráfica. Bueno, volviendo a Lampa, nosotros necesitamos la velocidad de succión, la presión de succión, que sería como la energía que tiene nuestro fluido a la succión, menos la presión de vapor, que es una idea de si puede cavitar o no la bomba. Entonces,
como no había pérdida de fricción entre nuestro manómetro y la bomba, la presión de succión es la misma presión que la del manómetro 2, que la dato, y la velocidad ya la tenemos. Así que este sale bastante fácil. Lo que tiene que tener en cuenta, eso sí, que la presión de succión es manométrica. Y en este caso, no me acuerdo si lo mencionó Juli, pero ¿qué tiene que ser la presión esta? ¿Manométrica o absoluta? Absoluta. Absoluta. ¿Por qué tiene que ser absoluta? Porque en las tablas figura como absoluta. En las tablas, ¿qué cosa figura como absoluta? La presión de vapor. Exactamente. Eso es lo único lo que tienen que tener en cuenta, que como la presión de vapor siempre está en absoluta, la de succión también tiene que ser absoluta. Y esto sale bastante derechito. No tiene mucha vuelta. Pues justo ya tenemos esta presión. Si nosotros pedíamos una presión antes, tendríamos que hacer un BEM para sacar esa presión de succión. Que no es el caso. Y los últimos dos incisos nos preguntan, son más teóricos, es si podríamos decir algo si la bomba cavita en las condiciones de operación, y se puede trabajar con presión manométrica en la forma de AMPUA. Bueno, esto ya lo hablamos recién. Para este caso, bueno, para repasar, ya lo mencionó Juli, pero bueno, para que cavite, o para asegurar que no haya cavitación, el AMPA requerido tiene que ser menor al AMPA disponible. O sea, el AMPA disponible tiene que ser mayor al requerido. Entonces, siempre que tengamos un AMPA disponible mayor al requerido, no hay riesgo de cavitación. Para nuestro caso, me parece que no nos da un dato de AMPA requerido, así que no vamos a poder decir si cavita. Medio tramposa esta pregunta. Pero recuerden siempre este concepto. Para que una bomba cavite, para que la bomba no cavite, el AMPA disponible tiene que ser mayor al requerido. Como lo que tiene que quedar de acá. No se compara con 0. No se compara con el 0 porque no tiene sentido. Como para la cavitación, siempre es algo que depende de nuestra bomba. Como había dicho Juli, dentro de la bomba ocurre a la entrada, ocurre siempre como una pérdida por fricción. Entonces puede ser que aunque sea 0, haya riesgo de cavitación, porque si es 0, ¿qué significa? Que la energía que tenemos disponible, en nuestro fluido es igual a lo que tiene, es igual como a la presión de vapor, por así decirlo. Entonces como que está justito para vaporizarse. Cuando entre ahí va a perder un poco de presión y se nos va a empezar a hacer burbujas, y cuando sube la presión esas burbujas implosionan y rompe todo. Corroe un poco y lo erosiona. Entonces, como para tener en cuenta esas fricciones que son particulares de la bomba, es por lo que los fabricantes nos indican un AMPA requerido. ¿Quedó claro el concepto? Sí. Genial. Bueno, está todo el ejercicio 7. No sé si les quedó alguna duda, algo que quieran hablar o ver. Lo pasé medio rápido, medio, como dice, más teórico, no tiré números, pues después los números se lo terminan pasando. Generalmente subimos como un archivo con todos los resultados para que comparen, si quieren comparar con números finales. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Si no, ya siendo 5 menos 10 podemos cerrar acá. Para el sábado, nada. Sí, el sábado creo que van a explicar, solamente van a tratar el 8, el 9 y el integrador. No me acuerdo si en el comunicado dijeron algo. ¿Vos, Juli, te acordás? No, me parece que solamente hablaba sobre la clase de hoy y que ya podían hacer los que quedaron en el medio, digamos, entre los del, creo que era el 3, el 4 y el 5.
nada, igualmente hagan todo lo que puedan. O sea, si ustedes ya se sienten en condiciones para ir avanzando, hagan y practiquen, y cuanto más tengan hecho, más fácil después para aprovechar las clases y consultar y preguntar las dudas. Así que denle para adelante en todo lo que se sientan seguros ya para hacer, vayan haciendo. Sí, da igual. Yo creo que, ahora me acuerdo totalmente de los seminarios. A ver, creo que hasta el 9 podrían hacer todo. Seguramente cuando tengan que graficar la curva de la bomba se les va a complicar un poco. Por eso generalmente cuesta entender cómo se está graficando, así que eso lo van a ver más en detalle el sábado seguramente. Pero después ya podrían hacer todo el seminario.